Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a este análisis profundo del arte de la presencia. Hoy vamos a analizar cómo el miedo actúa como una barrera que paraliza al ser humano en sus metas y relaciones. El arte de la presencia sostiene que el conflicto surge porque las personas olvidan su esencia natural e intentan controlar funciones corporales que son automáticas e involuntarias. En lugar de luchar por eliminar las emociones, esta propuesta ofrece un enfoque científico y objetivo basado en el entendimiento profundo y la observación de los diálogos mentales que nos atan al pasado o al futuro. Al reconocer que las emociones son respuestas mecánicas imposibles de manipular, el individuo puede liberarse de la ignorancia y del sufrimiento innecesario. Y bueno, este es un tema súper universal, de esos que aplican para cualquier persona sin importar condición o a qué se dedique. Esta charla es una invitación a quienes nos escuchan a recuperar su capacidad de percepción consciente para alcanzar una estabilidad emocional blindada. Exacto. Vamos a comenzar planteándonos esto por un segundo. Imaginemos estar sentados en una silla, apretar los puños y los dientes para luego tratar de detener con toda la fuerza de nuestra voluntad la propia digestión. No, bueno, eso suena de locos. Es fisiológicamente imposible. Totalmente ridículo, ¿no? Y aquí está el meollo del asunto de hoy. Esto es exactamente lo que hace el ser humano promedio cada vez que intenta no sentir miedo. Tienes razón. Me encanta porque nuestra misión es explicar los conceptos de esencia y miedo desde cero, como si fuera para principiantes. Claro, vamos a acompañar a quienes nos escuchan desde esa confusión y parálisis que causa el miedo hasta lograr una claridad mental real, mediante la autoobservación, porque mira, siempre se habla de gestión emocional o inteligencia emocional y se habla de ello en todas partes, ¿eh? Sí, en las redes sociales, libros, talleres corporativos, en todos lados. Pero el arte de la presencia toma todo ese conocimiento tan popular, lo hace a un lado por completo y nos redirecciona a mirar el miedo desde sus cimientos mecánicos y biológicos más crudos. Y es un enfoque súper necesario, porque si observamos el panorama actual, o sea, donde la sociedad está gastando cifras astronómicas en cursos y terapias buscando domar o dominar el miedo. No, pues ahora sí que está de miedo, ¿no? Sí, de miedo literal, porque los resultados en su gran mayoría son personas más paralizadas y más ansiosas. En el arte de la presencia sabemos que este fracaso colectivo no es por falta de esfuerzo. Es como intentar arreglar una máquina empíricamente, es decir, sin haber jamás leído el manual de instrucciones. Aquí el error fundamental es la ignorancia profunda sobre qué somos realmente. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo podemos controlar algo sin ni siquiera entender nuestra propia definición? Ese punto de partida me parece importante porque aborda conceptos que todos creemos entender, como la famosa esencia humana, y les despoja de todo adorno y romanticismo. Sí, les quita toda la poesía que, si bien endulza y embellece los conceptos, ha provocado demasiada confusión. Porque cuando la gente piensa en la esencia humana, por ejemplo, casi siempre imaginan cosas como, no sé, conceptos filosóficos, auras brillantes, la bondad innata o el alma. Claro, conceptos súper abstractos. Pero aquí no nos perdemos por ese lado, aplicamos un filtro brutalmente limpio y lógico. La esencia de cualquier cosa es solo ese conjunto de características que son permanentes e invariables, o sea, lo que no cambia, pase lo que pase. Aplicar ese filtro tan estricto, pues todas las definiciones poéticas colapsan, porque las emociones cambian, los pensamientos cambian, incluso nuestras creencias van cambiando con los años. Todo eso es temporal. Entonces, ¿qué queda? En esto el arte de la presencia es muy específico. Concluye que la única esencia pura e inalterable del ser humano es la capacidad innegable de observar y percibir. Es, digamos, la función de ser el testigo de la experiencia, ¿sí? Y para visualizar esto sin caer en abstracciones raras, voy a usar un ejemplo empírico que, bueno, me pareció revelador. Ayúdame cerrando los ojos en este preciso momento. Dejas de ver mi cara, los muebles, la habitación. Sí. Pero te das cuenta que la función de observar no se apaga. Uno sigue percibiendo la oscuridad, o sea, esos pequeños destellos de luz rosa que se va a través de los párpados. Exacto, la cámara sigue grabando aún si le tapamos la lente. ¿Y qué pasa si alguien nos exige que dejemos de escuchar, por ejemplo? ¿Es fisiológicamente imposible apagar la audición a voluntad? Uno va a seguir percibiendo el sonido del aire acondicionado, el tráfico a lo lejos, o hasta el propio pulso. Exacto. Bueno, pues esa percepción ininterrumpida es la esencia. Digamos, es la famosa conciencia. Pero, y aquí entra el conflicto, ¿no? Si nuestra verdadera naturaleza es esa observación silenciosa y pura, ¿por qué la experiencia de vivir el día a día se siente tan ruidosa y tan agotadora? Bueno, la respuesta a eso es la contraparte de la esencia. Y aquí tenemos que definir claramente al ego. A ver, definamos eso porque es clave. Si la esencia es la cámara que simplemente está grabando la película, el ego es esa creencia alucinatoria de que somos el personaje principal sufriendo en la pantalla. Es un papel ficticio que el ser humano asume cuando olvida su verdadera naturaleza de observador. O sea, jugamos a ser alguien o algo que no se es. Exactamente.
Y sostener ese papel inventado genera un cansancio y un vacío inmenso. Es que pensándolo bien, es como ponerse una armadura o un disfraz de teatro que pesa muchísimo. Uno se lo pone todos los días y con el tiempo la persona olvida por completo que lleva disfraz. Tal cual. Las personas empezamos a creer que somos la armadura misma. Qué agotador vivir así. Pero honestamente, analizando a fondo, esta metáfora se queda corta. Más que un disfraz, pareciera que el ego opera exactamente como un algoritmo de software obsoleto. Wow, pero en comparación. ¿Verdad? Un programa que fue instalado en algún momento del pasado para proteger algún archivo importante, pero que ahora se descontroló por completo. Claro. Y trata cada nuevo correo electrónico o cada pequeña interacción en el trabajo como si fuera un virus letal que va a destruir todo el sistema operativo. Esta analogía del software obsoleto es muy precisa para ilustrar cómo funciona esto mecánicamente, porque el ego no es un villano con intenciones malévolas, no es un demonio, solo es un mecanismo de supervivencia que está sobreidentificado. Sobreidentificado, exacto. Al olvidar que somos el espacio donde ocurren las cosas, la mente se funde con los resultados, se funde con la actividad económica, con los títulos universitarios y con lo que los demás piensan. La identidad se convierte en, no sé, soy el gerente exitoso, soy la madre perfecta. O en el peor de los casos, fíjate bien, soy la víctima de esta situación. Claro, creemos ser la etiqueta, nos la ponemos y nos la creemos, decimos somos eso. Sí, y sostener ese programa corriendo en segundo plano 24 horas al día consume una cantidad enorme de energía, genera un cansancio crónico y lo peor de todo surge cuando ese algoritmo detecta cualquier amenaza a esa entidad ficticia. Enciende todas las alarmas. Exacto, desencadena una respuesta física real. Pero a ver, aquí hay un salto lógico que creo que necesitamos cuestionar un poco porque si el ego es solo este algoritmo defectuoso, una simple ilusión de la mente, ¿por qué genera un pánico biológico tan pero tan abrumador? Esa es una excelente pregunta. Cuando hay terror de perder el trabajo o esa ansiedad terrible antes de una conversación difícil con la pareja, pues eso no se siente como un error de software. No, claro que no, se siente horrible. Se siente como si la vida misma estuviera a punto de terminar. El pecho se te comprime, te falta el aire, te sudan las manos. ¿Cómo pretender que veamos todo este caos físico como una simple ilusión? Bueno, aquí es donde se pone realmente buena la cosa, porque esa es la trampa perfecta. ¿Cómo que trampa? Primero, hay que entender, definiendo exactamente, qué es una emoción, pero sin los adornos románticos, ¿eh? Ok. Una emoción, y por extensión el miedo, no es una entidad mística, no es inmadurez, ni una falla de nuestro carácter, no es un castigo del universo, no es mala vibra. Entonces es una función mecánica, automática e involuntaria del cuerpo humano. Es, básicamente, química. la química activa de la supervivencia. Así es. Ante una circunstancia externa, digamos un comentario pasivo-agresivo del jefe en una reunión, el cerebro interpreta una amenaza y segrega un cóctel de hormonas. Cortisol, adrenalina. Exacto. Esa química produce aceleración cardíaca, sudoración y tensión muscular real. Es una respuesta biológica diseñada hace miles de años para hacernos huir de un depredador físico. Como un tigre dientes de sable, por ejemplo. Exactamente, tal cual. El problema es que el cuerpo no distingue entre un tigre dientes de sable que te va a comer o un pensamiento angustioso sobre un posible despido laboral. Reacciona igual. Es biología ciega haciendo su chamba. Y aquí regresamos a la imagen del principio, que la verdad me saca un poco de onda, pero tiene todo el sentido. Sí, la de la digestión, ¿no? Correcto, si las emociones son funciones mecánicas e involuntarias impulsadas por químicos en la sangre, pues intentar detener el miedo a fuerza de voluntad o repitiéndonos piensa positivo, pues eso es el equivalente exacto a intentar detener la digestión o la circulación sanguínea cerrando los ojos muy fuerte. Claro, es un esfuerzo completamente inútil y como no ofrece resultados, solo genera más fricción y más estrés. ¡Qué absurdo! Sí, está muy cañón. Y el tema también es que la sociedad reprime severamente la manifestación del miedo. Te dicen que no llores, que seas fuerte, que no muestres debilidad. Y esta programación tipo, aguántese, mijo, que nos meten desde chiquitos nos empuja a pelear contra nuestra propia fisiología. Y ahí es donde empiezan los verdaderos problemas, ¿no? Exacto. Eso nos trae a la necesidad de observar el ciclo del miedo, que es lo que paraliza a tantas personas en su día a día. Vamos a analizar cómo opera este ciclo paso a paso. A ver, desmenucemos el ciclo. Paso 1. La fase 1 es la circunstancia. Ocurre un evento por naturaleza neutro. Ok, el evento. Fase 2, la biología. Se detona la emoción mecánica en el cuerpo debido a cómo el cerebro interpretó ese evento. Hasta aquí todo es natural, pura supervivencia. Química pura, como dijimos. Exacto, pero el desastre total ocurre en la fase 3, cuando interviene el ego. Claro, porque el software defectuoso entra en pánico al sentir esa avalancha química en el cuerpo. Como el ego ignora su esencia y vive aterrado por mantener su estatus o su imagen, rechaza la sensación física porque no quiere sentirla. Exacto, no la soporta. Y entonces intenta suprimir la emoción rápidamente utilizando lo que llamamos mejoralitos, que son como soluciones temporales superficiales, como ponerle un curita a una herida de bala.
Y esos mejoralitos toman muchísimas formas hoy en día. Puede ser comer compulsivamente, sumergirse durante horas en el teléfono haciendo scroll en redes sociales para evadir la ansiedad o beber para olvidar. No, ¿dónde se ha visto eso? También entrar a comprar cosas compulsivamente por internet o incluso, fíjate, el abuso tóxico de técnicas de productividad para mantener que la mente ocupada y entre comillas no tener tiempo para pensar. Todo para no poner atención al cuerpo. Exacto, pero la gran ironía aquí es que al resistir la emoción física, al empujarla hacia abajo e intentar adormecerla, el cerebro interpreta que hay un peligro todavía mayor. Claro, dice, si estamos resistiendo tanto es porque todavía el tigre sigue ahí, en el baño. Tal cual. Y entonces generan más químicos de estrés. Se desarrolla literalmente un miedo a sentir miedo. Y es justo en ese bucle de retroalimentación donde ocurre la parálisis total de la persona. Me siento como si mi cuerpo se estuviera incendiando por dentro. Ahora, si este ciclo de resistencia química fuera el único problema, quizás sería manejable, pero hay un componente que es, yo diría, el más destructivo de todos, el virus troyano, el paquete oculto, el socio secreto, El diálogo mental. Exacto, porque esta avalancha biológica jamás de los jamases llega sola. El miedo siempre viene acompañado de una narrativa, una voz en la cabeza, un diálogo mental ensordecedor. Y lo más peligroso de esa voz interna es que nos suena súper familiar. Nos suena que somos nosotros mismos. Por eso le creemos todo. Esa identificación con la voz es la obra maestra del engaño del ego, ¿verdad? Correcto. Esa es la trampa maestra. Pensemos en cómo opera esto durante un conflicto interpersonal, que es donde más ejemplos claros tenemos. Imaginemos, en una oficina llega un correo electrónico a las 5:55 de la tarde de un viernes. Uy, la hora favorita. Exacto, el asunto dice, necesitamos hablar a primera hora el lunes. El remitente es el jefe. El estómago da un vuelco instantáneo. Exacto. El cuerpo reacciona químicamente, pero inmediatamente la mente no soporta la incomodidad de esa química sin tener una justificación. Así que el paquete oculto se abre de golpe y comienza a narrar. Empieza el thriller psicológico. La voz interna empieza a buscar culpables desesperadamente, dice cosas como, Ay, mi jefe hace esto a propósito, siempre para arruinarme el fin de semana. o ay, seguro mi compañero de equipo me echó la culpa del proyecto que fracasó ayer. Es que nadie valora mi esfuerzo en esta empresa. O yo qué sé. O sea, la mente opera como un abogado defensor que está desesperado por construir un caso para justificar el sudor de las manos y la taquicardia. Exacto, esa es una gran forma de verlo. En lugar de reconocer que simplemente hay una descarga de cortisol recorriendo el torrente sanguíneo por un susto, la voz proyecta la culpa hacia el exterior. Afirma que el mundo es un lugar hostil diseñado específicamente para atacarnos. Así es. Y claro, al creer ciegamente en este guión de la mente, el malestar biológico se transforma en otra cosa. Se transforma en odio, en resentimiento y en un conflicto real con otras personas. Y eso destruye las dinámicas sociales por completo, porque cuando por fin llega la mañana del lunes, la persona ya no está lidiando con su jefe en el momento presente. No, ya está a la defensiva. Va a la guerra. Está lidiando con el monstruo gigante que su propio diálogo mental construyó durante todo el fin de semana. Y aquí hay un patrón súper fascinante en cómo opera esta narrativa. A ver, cuéntame de ese patrón. La voz de la mente funciona como una máquina del tiempo que está descompuesta y se niega rotundamente a detenerse en el presente. Ok. Es decir que o bien viaja obsesivamente hacia el pasado desenterrando agravios que ya ni existen para validar su victimización, o sea tipo, esto es igualito a cuando me despidieron injustamente hace 10 años. Reviviendo el trauma. Exacto. O si no, se lanza hacia un futuro catastrófico e hipotético. Empieza a decir, me van a despedir, luego no voy a poder pagar la hipoteca, me van a sacar a la calle, lo voy a perder todo. Y mientras la mente está saltando frenéticamente entre un pasado que ya está muerto y un futuro que es puramente imaginario. El cuerpo humano que está anclado en el presente físico está recibiendo todo el impacto del estrés. Todo el golpe hormonal Generado por películas de terror que ni siquiera están sucediendo. Es una locura. Pero entonces, si llegamos a este punto del análisis, surge la gran duda operativa. La pregunta del millón. Exacto. Si no podemos controlar la biología, porque es automática, y si el ego es este mecanismo tan sofisticado que se inventa historias de terror para justificar y sostener esa química por tiempo indefinido, entonces, ¿qué? Nos sentamos aquí a llorar, ¿no? ¿Cuál es la salida en este punto? ¿Acaso estamos condenados a ser rehenes de esta mecánica loca? No, para nada. La salida existe y es profunda. Pero, y esto es la clave, requiere cambiar completamente de estrategia. No se trata de intentar destruir al ego ni de suprimir los químicos biológicos. Ok, sin el uso de la fuerza bruta. ¡Cero! Para entender la solución que plantea el arte de la presencia, necesitamos mirar cómo funciona el mecanismo del cerebro. Cuando estamos atrapados en ese ciclo de miedo, la amígdala, que es el centro de alarmas del cerebro, está al mando, está inundándonos de hormona.
Todas las alarmas comienzan a sonar. Tal cual. Y la única forma real de apagar esa alarma biológica no es peleando contra ella, sino activando la corteza prefrontal, que es el área responsable de la observación racional y de la conciencia. ¿Y cómo se hace eso en la práctica? A través de la autoobservación rigurosa de ese diálogo mental, detallando cómo funciona y viéndolo desde afuera. O sea, desviar la atención de los síntomas físicos y sobre todo desviar la atención de las personas a las que estamos culpando, ¿no? Para apuntar la linterna directamente hacia la voz que está hablando adentro de la cabeza. ¿Estoy bien? Exactamente, esa es la imagen. Es el equivalente a estar sentado en un cine aterrorizado por la película en la pantalla y en el clímax de la escena de terror, simplemente girar la cabeza para mirar directamente la luz del proyector. Vuelves a tu realidad presente. Me encanta esa metáfora. En el instante en que observamos el rayo de luz, la ilusión se rompe, el monstruo en la pantalla pierde todo su poder, no porque hayamos entrado a esa trama y peleado con él y vencerlo, sino porque comprendemos la maquinaria que lo está generando. Exactamente, es un cambio de perspectiva. Al regresar a nuestra esencia, que recordemos definimos como ser únicamente el que observa, ocurre un proceso de desidentificación. Desidentificación. Sí, cuando el diálogo mental te dice mi compañero de trabajo es un inútil que quiere arruinarme la carrera, la instrucción es simplemente observar ese pensamiento surgir. Como si fuera una nube pasando. Exacto, observar cómo la mente intenta culpar a alguien más. Observar cómo salta hacia un escenario fatalista del futuro. Al ver el pensamiento como un objeto separado de quien observa, nos damos cuenta de una realidad irrefutable. ¿Y cuál es esa realidad? Que si puedo observar a la voz que tiene miedo, entonces yo no soy la voz. Wow. Yo soy el espacio silencioso donde esa voz hace. Wow. Sí, me conmoviste. Es que sí, suena inspirador, maravillosamente lógico en la teoría, pero hay que ser honestos en la práctica. En medio del fuego cruzado de un ataque de ansiedad o en una situación hostil de desventaja, pues poner en práctica esto, en México decimos que está cabrón, pero aquí diremos que es brutalmente difícil. Sí te entiendes, es un reto enorme. Porque cuando el cuerpo te está temblando y la mente reacciona como si se estuviera acabando el mundo, intentar ser el observador puro, el testigo silencioso, puede llegar a sentirse forzado, falso, súper antinatural. Pero hay que entender que esto es el ego mismo dando pelea. Claro, ¿y qué pelea, eh? Se resiste a ser observado y cuando lo observas, le sube el volumen a la historia para obligarte a enganchar con ella nuevamente. Por supuesto que pelea con uñas y dientes, porque observar al ego es literalmente su propia kriptonita. Al ser observado de forma objetiva, el algoritmo se desactiva, se queda sin energía, ya no te puede dominar. Deja de correr, no solo en primer plano, ese nefasto algoritmo comienza a desactivarse en donde sea que se encuentre oculto, o sea, comienza su desinstalación profunda. Exacto, al sostener esta observación desapegada, sin juzgar la emoción, ni intentar cambiarla, ni buscar los famosos mejoralitos, Cortamos el cable. correcto, este movimiento corta el suministro eléctrico del pánico. Literal, le bajamos el switch. El cuerpo, al verse libre de la corrosiva elaboración mental, simplemente metaboliza los químicos en el torrente sanguíneo y recupera el control de la situación. Claro, hace la digestión química. Sí, la emoción cumple su ciclo natural de vida que biológicamente, y esto es un dato tremendo, solo dura unos minutos y desaparece. Unos minutos y nosotros lo alargamos por días con el poder de la mente. Exacto. Y ahí es cuando la claridad emerge, no como un premio místico por haber meditado, sino como el resultado lógico y mecánico de limpiar el parabrisas de nuestra propia mente, de dejar de estorbarle al cuerpo. Este recorrido, la verdad, cambia por completo las reglas del juego porque nos saca de un estado inicial de confusión absoluta, donde creíamos que el miedo es un enemigo interno que debe ser derrotado con técnicas de autoayuda o con fuerza bruta. Sí, a los golpes, literal. Y llegamos a una claridad cristalina basada puramente en la observación. Queda expuesto que no somos ese programa averiado, ni somos las tormentas químicas que pasan por nuestros cuerpos, somos el testigo inalterable de todo ese caos, el que observa. Y la utilidad de esto en situaciones cotidianas es incalculable. A ver, danos un ejemplo final de cómo aplicar esto en el día a día. Mira, la próxima vez que surja un conflicto con un compañero de trabajo o un pánico financiero porque llegó una factura inesperada o una tensión familiar de esas de miedo, la estrategia ya no será combatir los síntomas físicos ni tampoco culpar a las personas que tenemos enfrente. La estrategia es simplemente retroceder internamente, anclarse en la esencia y presenciar. Observar la historia que la mente intenta desesperadamente vendernos en ese preciso instante. Solo al desenmascarar esa ficción se recupera el poder de acción real. Exactamente, ahí es donde recuperas el control. Y esto es un desmantelamiento total de cómo la sociedad moderna, con sus aciertos y sus errores, nos ha enseñado a operar desde que somos niños. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, me gustaría dejar sobre la mesa una idea que se desprende de toda esta lógica. Algo para que cada quien se lo guarde y lo piense. Me parece muy bien, a ver.
Si gran parte de nuestro miedo es simplemente este software de supervivencia defectuoso del que hablamos y nuestro ego es el virus que lo mantiene encendido a través de historias imaginarias y viajes en el tiempo, Ajá. ¿qué pasaría con la gigantesca y multimillonaria industria de las terapias antiestrés, la autoayuda y la hiperproductividad si mañana la humanidad decidiera de forma colectiva dejar de intentar arreglar desesperadamente la máquina y se dedicara simplemente a observarla? ¿Sí te das cuenta? Wow. Sería sin duda el colapso de una gran parte de esa industria, pero por otro lado, quizás sería el nacimiento de una sociedad verdaderamente funcional. Con esta visión de evolución provocadora nos despedimos por hoy. Ha sido un análisis intenso, súper revelador sobre nuestra propia maquinaria interna. No dejemos de cuestionar lo que damos por cierto y se nos queda de tarea seguir observando muy de cerca ese narrador ansioso que todos traemos en la cabeza. Nos encontramos en el próximo análisis profundo del arte de la presencia. Gracias. Si te gustó, síguenos, dale like y compártelo. Y si no, mándaselo a alguien que no te agrade. Hasta la próxima.